Hola, en este vídeo te voy a decir cómo hacer un ritual para que te llame por teléfono, para que te responda al WhatsApp, para que te envíe un email, es decir, para que se ponga en contacto contigo aprovechando la tecnología que tenemos en el siglo XXI. A mí me gusta adaptar la magia al siglo en el que vivimos. Entonces vamos a usar, en este caso va a ser el móvil o el celular. También lo puedes, este mismo ritual, pues para la tablet, para tu ordenador, para el medio de comunicación que tú utilices. Lo vamos a hacer con el móvil porque prácticamente en el móvil recibimos correos, tenemos las redes sociales, las llamadas, el WhatsApp y lo tenemos todo. Este ritual se debe hacer cuando necesites que te llamen. Es decir, si es luna menguante, si es luna creciente, si es luna llena, si es luna nueva, porque ya que tienes la ansiedad de que estás esperando, tampoco vas a esperar a la luna. Entonces, como no vamos a esperar a la luna, sí deberías hacerlo un día miércoles. El día esté la luna como esté, pero un día miércoles. Y a la hora que quieras. Necesitas para hacer este ritual, como es un ritual, tienes que tener los elementos que se tienen encima de un altar. Es decir, tienes que tener representado el fuego, el agua, el aire con el incienso y la tierra, yo la tengo en esta plantita. Y los reinos, el reino vegetal, el reino mineral y el reino animal. Y los materiales para hacer este ritual son una hojita de albahaca, debe ser albahaca fresca, no en polvo, no, tiene que ser una hoja de albahaca fresca. Vas a necesitar también hilo de cobre o bien de un cable cualquiera, lo sacas y sacas 3 hilitos de cobre. 2 y 3. Bueno, con esto tendremos suficiente. Estos 3 hilos de cobre, papel, lápiz, aceite de amor, si lo que quieres es que te llame tu pareja o una persona que te atrae, aceite del dinero, si lo que estás esperando es que te llamen de una entrevista de trabajo, y una vela de color rojo, si lo que quieres es que te llame pues tu pareja o una persona que te atrae física o sentimentalmente, o si lo que quieres es recibir esa llamada o ese correo electrónico de trabajo, sería una vela naranja. Si lo que quieres es que te llame un amigo o un familiar, una vela verde. Bien, vamos a hacerlo en el supuesto de lo que quieres conseguir es que te llame pues alguien que te atrae físicamente o una persona por la que tienes sentimientos. O sea, vamos a hacerla basándonos en el amor. Entonces, el procedimiento y evidentemente tu teléfono. El procedimiento es el siguiente. En el papel tienes que escribir tu petición. Tienes que pedirle a quien tú le tengas fe, ¿vale? Le tienes que pedir pues que esa persona te llame, el por qué quieres que te llame. Bueno, pues tú ahí expresas con tus propias palabras toda tu petición. Es como si escribieras un conjuro o es como si escribieras una oración. Al final lo firmas y pones la palabra gracias, porque tienes que dar las gracias como si ya hubieses recibido esa llamada o ese mensaje o ese WhatsApp. En el momento que ya lo has escrito, con las letras hacia arriba, lo colocas encima de un plato. El siguiente paso es escribir el nombre de la persona que tú quieres que se ponga en contacto contigo desde la mecha hacia la base y consagrar la vela. En este caso, como es basándonos en el amor, yo la voy a consagrar con aceite del amor, pero si es para una llamada de trabajo, la puedes consagrar con aceite del dinero, y si no, pues por aquí abajo te dejaré los enlaces de cómo se hacen cada uno de los aceites y además el enlace de cómo se consagran las velas. Consagras la vela, te llevas ahí todo el tiempo que necesites, concentrándote, visualizando que estás recibiendo esa llamada o estás recibiendo ese mensaje, ese WhatsApp o ese correo electrónico. El tiempo que sea necesario, ¿vale? Una vez que ya la tienes consagrada y le has dado tu calor y tu potencia a la vela, en la hoja de albahaca tienes que escribir o marcar el nombre de la persona que quieres que te llame.
No hace falta poner el nombre completo, poner el nombre por el que tú lo llamas o la empresa que quieres que se ponga en contacto contigo. Pues yo voy a poner aquí, por ejemplo, Hugo. Y ahora la hoja de albahaca la ponemos desde la base hacia arriba, ¿vale? Y con el hilo de cobre, lo uso en este ritual que queremos que haga de conductor en esta comunicación que queremos decir. Entonces, lo enrollas en la base de la vela y así, porque le des unas vueltecitas ya queda sujeto. ¿Vale? Y colocas la vela encima del papel. Y con cerillas de madera rellenas la vela. Siempre con la conciencia puesta en el objetivo que quieras recibir. Tienes que dejar que la vela se consuma por completo, ¿de acuerdo? Tiene que caer toda la cera y todo tiene que caer sobre esa oración, ese conjuro que has escrito. Este ritual puede tardar aproximadamente en consumirse la vela unas 4 horas, ya todo depende de si va a tardar más en ponerse en contacto contigo o va a tardar menos. Cuanto menos tarde en consumirse por completo, antes se pondrá en contacto contigo. Cuanto más tarde en consumirse por completo, más tardará en ponerse en contacto contigo. Pero bueno, aún así, tarde un poquito más, tarde un poquito menos, el propósito es que se ponga en contacto contigo. Y ya no solamente que se ponga en contacto contigo, sino además que te traiga buenas noticias. No simplemente un hola, ¿cómo estás? Es que recibas buenas noticias en esa comunicación, que por eso hemos puesto la hoja de albahaca. Intenta poner el ritual en un sitio donde no haya ningún peligro de incendio y ve prestándole atención, aunque te muevas, hagas cosas, vayas a la cocina, te vayas un rato a ver la tele, pero de vez en cuando te pones frente al ritual y concentrándote en la llama le vas dando energía, le vas dando fuerza a la petición que has hecho. Bueno, pues una vez que ya se ha terminado de consumir por completo y ya la cera está dura, despegamos la cera con mucho cuidado del papel. Sin prisa, ¿eh? No te preocupes si se rompe la cera un poco, pero procura que el papel no se rompa. Así que tómate tu tiempo, ¿eh? Despegamos el papel de la cera y ahora despegamos también el cobre que podamos despegar y la albahaca. La cera, pero como digo, no pasa nada. Entonces, estos restos de cera, ¿qué hay que hacer con ellos? Se entierran bien en una planta, en un jardín, en el campo. El objetivo de enterrar en un sitio donde haya vegetación es porque queremos que crezca, que florezca esa comunicación, que florezcan esas buenas noticias. Estos restitos que quedan aquí, también todo de los restos de la vela se entierran. Bueno, pues con estos restos, ¿qué hacemos? El papel, donde ha quedado todo ese aceite de la vela, la albahaca y el hilo de cobre, lo presionamos y lo doblamos. 1 y 2. ¿Y qué hacemos con esto? Pues vamos. Evidentemente el móvil para hacer este ritual tiene que tener una carcasa, tiene que tener una funda. Colocamos el papel con la petición dentro y luego colocamos el móvil. Hay que cerrar. Va a quedar un poquito abultadito, por eso te he dicho que lo presiones bien, ¿vale? Y lo llevas ahí. Igual que lo puedes poner entre el móvil o el celular y su funda o su carcasa,
igualmente en la tablet, entre la tablet y la carcasa, que es un email y lo que quieres recibir es a través del ordenador, pues debajo del ordenador. Que lo que quieres es una llamada de teléfono fijo, pues debajo del teléfono fijo. Es decir, tiene que estar en contacto con el aparato por el que tú quieres recibir esas noticias. Pues bueno, te aseguro que ya depende de que la vela tarde un poquito más, tarde un poquito menos, pero que no tardarás en recibir noticias de esa persona o de ese trabajo o de ese familiar o de ese amigo en poco tiempo. Pues yo espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, ya sabes, le das un like, te suscribes y si tienes alguna duda de cómo se hace este ritual, por aquí abajo por los comentarios me la preguntas y yo en la mayor brevedad posible te la respondo. Un beso.